Bueno, pues vamos a iniciar la parte de la teoría, que es muy necesaria para la parte de entender al menos lo que viene siendo absorción, que es la parte del módulo 1. Continuando, pues tendríamos que ver la parte de extracción. Y el día de hoy, así como preguntaba, pues vamos a ver lo que es la teoría. Teoría que pues obviamente es muy necesaria para recordar lo que viene siendo también balance de materia, puesto que para realizar ejercicios de absorción, así como también extracción, pues hay que recordar al menos un poco de balance de materia. Entonces, la parte de absorción lo podemos ver desde el punto de vista como una operación unitaria. Habíamos comentado que la parte de las operaciones unitarias se distingue porque son métodos de separación físicos, en los cuales no hay ningún tipo de reacción como tal. Para ello se encuentran los procesos unitarios, donde entra la parte de los reactores químicos. Ya llevaron reactores cinéticos. Bueno, ahí la parte de estudio, pues son lo que viene siendo los procesos unitarios. Aquí nos corresponde la parte de una de las operaciones unitarias como es absorción. Había comentado, igual, para recordarlo, habían trabajado con evaporación, habían trabajado con cristalización y actualmente también están trabajando con destilación. Todos esos cuatro, incluyendo absorción, son operaciones unitarias. Me imagino que en destilación igual el concepto en términos de proceso, bueno, comunidad de proceso, pues es una operación unitaria, la destilación. Me imagino que aquí también lo han comentado, ¿o no? La destilación. ¿No la han comentado como una operación unitaria? Sí. La destilación también es una operación unitaria, es decir, también es un método de separación. Bueno, en la parte de absorción, como tal definirlo, mejor se los explico. En la parte de absorción es un método de separación físico y en este caso se va a estar trabajando con corrientes de tipo gas y con corrientes de tipo, en este caso, líquidos, es decir, fluidos. Vamos a trabajar con fluidos, la parte líquida y la parte gaseosa, o como comúnmente le llaman, una mezcla gaseosa. Entonces desde ahí tenemos que empezar a considerarlo, que vamos a trabajar con corrientes en donde queda definido como una mezcla gaseosa y también una corriente líquida. Entonces tenemos ahí dos tipos de corrientes, incluso en dos tipos de estados de agregación, una gaseosa y una líquida. Ese es lo primero. Dos corrientes diferentes, una líquida y una gaseosa, o una de mezcla de gases. Hasta ahí se va entendiendo. Al menos son dos corrientes. Al menos vamos a tener dos corrientes que son diferentes. Una es líquida y una es gas. Aunque si tú revisas la bibliografía te va a decir la corriente de gas, comúnmente denominada como una mezcla de gas. La corriente líquida, pues, vamos a definirla como un líquido puro, ¿no? Como el agua. Un ejemplo. Bueno, entonces, si vamos a la parte de absorción, ¿sí? Pues podríamos empezar a definirlo como una operación unitaria. Entonces, tenemos esta parte, ¿sí? Y pues, primeramente es una operación unitaria. ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿O lo vamos a ver? ¿Se alcanza a ver?
Bueno, entonces decíamos que en términos es una operación unitaria, en términos generales, y que en este caso lo vamos a utilizar como un método de separación física. Eso es lo que lo vamos a asociar. Es un método de separación, pero involucra la parte física nada más. Es decir, no hay reacción química, al menos como lo vamos a estudiar en este momento, porque también hay algo que se llama abstracción química, pero ahorita al menos vamos a trabajarlo desde el punto de vista físico, nada más como un método de separación. Teniendo en cuenta esto, les decía que el objetivo o la parte de interés de aplicar la absorción, ¿sí?, es la parte de separar. Entonces, separar un compuesto, ¿sí?, separar un compuesto. Comúnmente, el compuesto que se quiere separar proviene de la corriente gaseosa. Sí, repito, vamos a trabajar con dos corrientes, ¿sí?, en absorción, una líquida y una mezcla de gas. El objetivo de aplicar la absorción, si lo entendemos como un método de separación, entonces yo quiero separar un componente, o al menos uno o varios componentes, pero vamos a trabajarlo como un componente. ¿Y dónde se encuentra comúnmente ese componente que yo quiero separar? ¿En dónde se imagina que se encuentre? ¿En la corriente líquida o en la corriente gas? A ver, en ambas. El más sencillo, el problema más sencillo que vamos a ver es comúnmente se encuentra en la corriente gaseosa. ¿Sí? Comúnmente se encuentra en la corriente gaseosa. No quiere decir que no hay ejemplos, ¿sí?, donde también se menciona que se puede tener un componente en la corriente líquida. O sea, no descartamos esa idea, pero ahorita, yendo de lo más sencillo, ¿sí?, vamos a considerar que el objetivo de la absorción, si es separar un compuesto, el compuesto que yo quiero separar y que es de mi interés, se encuentra en la corriente gaseosa. Entonces, voy a separar un compuesto que proviene, ¿sí?, específicamente en la corriente gaseosa. Y la corriente, pues obviamente ustedes, que asociamos lo que vinieron aprendiendo en balance de materia, pues es el flujo, ¿no? Si hablamos ya en términos así como lo deben de manejar, pues es el flujo, ¿sí? Un flujo, en este caso en la corriente de la mezcla, lo vamos a manejar como de la mezcla gaseoso. Entonces, si a ti te preguntan realmente cómo ves la parte de la absorción, pues dile de entrada que vas a trabajar comúnmente con dos corrientes, una líquida y una gaseosa, o denominada la mezcla gaseosa. ¿Cuál es el objetivo? Pues que en la corriente gaseosa, en esta mezcla de gases, pues tienes un compuesto de interés, ¿sí?, que quieres separar. ¿Con ayuda de quién entonces? ¿Con ayuda de quién? Si el compuesto de interés está en la corriente gaseosa, ¿con ayuda de quién te vas a ayudar? ¿Sí? Para separarlo, ¿con ayuda de quién? Con el líquido, con la otra corriente. ¿Sí? Nada más que la otra corriente, pues es líquido. Entonces, ¿sí?, en este caso, que proviene de la corriente gaseosa, pues te vas a apoyar con ayuda, ¿sí?, de la corriente o de una corriente líquida. Entonces, para que se lleve a cabo la parte de absorción, debes de entender entonces que tanto la corriente gaseosa como la corriente líquida deben de estar
en contacto íntimo, ¿sí? Para que exista lo que ustedes denominan como transferencia de masa. Ya llevaron el mecanismo de transferencia. Ya vieron la ley de Fick, la ley de Fourier, difusividad, como dirían. No sé inglés, pero tengo entendido. Y vuelvo a hacer énfasis, y no veo a la alumna, pero balance de materia. Aquí va a jugar un papel muy importante la parte de balance de materia. Ya no la he visto. No la he visto. No, yo solo les digo cuáles son las herramientas que tú necesitas. Por ejemplo, de entrada pues necesitas álgebra, necesitas conocer al menos un poco de sustitución de ecuaciones, necesitas balance de materia, eso es forzoso, ¿verdad? O muy necesario la parte de balance de materia. Bueno, entonces, retomando, la absorción es una operación unitaria que en este caso me ayuda a separar un componente, un compuesto de interés en una corriente gaseosa, en una mezcla de gases, a partir de una corriente líquida. Habíamos comentado, así como que cuando revisamos la parte del diagnóstico, que por criterio, por dónde entra la parte de la corriente líquida y por dónde entra la corriente gaseosa, si lo vemos desde el punto de vista como una columna, por ejemplo. ¿En dónde? ¿Por dónde entraría mi corriente líquida y por dónde entraría mi corriente gaseosa? Por arriba, la izquierda y abajo. La parte del criterio aquí pues, es muy importante. O sea, por efecto de gravedad, podríamos estar mencionando que la corriente líquida podría entrar por la parte superior, lo que comúnmente también van a denominarlo como domo. De hecho, en destilación así lo van a manejar, el domo. ¿Sí? Y la parte gaseosa en la base. ¿Sí? O lo que en destilación, digo, trato de asociar un poco esto porque igual te lo pueden decir, es el fondo, ¿no? El fondo de la columna. Pero para nosotros va a ser en la parte superior la corriente líquida, la entrada, estoy haciendo énfasis, entrada nada más. En la parte inferior de la columna, por ejemplo, va a ser en la base, ¿sí? En este caso la corriente gaseosa, las dos entradas. En la parte superior la líquida, en la parte inferior la corriente gaseosa. Cuando ya se lleva a cabo toda la parte de la absorción, entonces ahora se invierten los papeles. La corriente líquida sale por la parte inferior y la corriente gaseosa por la parte superior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se lo imaginan? Bueno, obviamente podemos hacer un dibujo, ¿no? Podemos aquí dibujar. Miren, a ver. Esto que voy a dibujar tiene un nombre, también lo vieron creo que lo vieron en servicios auxiliares. ¿Llevan servicios auxiliares? ¿O hay algo de eso, servicios auxiliares? ¿O una materia que está como que muy relacionada a eso? ¿Cómo se llama? Servicios auxiliares. ¿Qué es el agua, el gas? Sí. Pues sería lo de operaciones militares. Bueno, lo que voy a dibujar ahorita es prácticamente un diagrama de equipos. Sí, porque también hay diagramas de bloques. Entonces ahorita lo que vamos a dibujar para representar el fenómeno de lo que viene siendo la absorción es un diagrama de equipos. Entonces vamos a dibujar un diagrama de equipos. Vamos a hacerlo. Ahí está. Este es mi diagrama de equipos. Obviamente, para que esté completo mi diagrama de equipos, ¿qué le falta? ¿Cuál es así como que la parte faltante? ¿Faltante las entradas? Los flujos. Algo de que se caracteriza
un diagrama de equipo es que especifica lo que viene siendo las corrientes, los flujos. ¿Sí? Si no, solamente es una figura. Pero un diagrama de equipo te ayuda a identificar las corrientes. Y aquí es importante, y esto aplica para todas las operaciones unitarias, conocer qué está sucediendo como fenómeno, en este caso la absorción. Si tú no comprendes qué está sucediendo, ¿sí?, en este caso en la absorción, pues difícilmente vas a establecer esos flujos, esas corrientes, tanto de entrada como salida, de forma correcta. ¿Sí? Ahorita solo voy a indicar la parte de la central, nada más. Posteriormente, la parte de las salidas. Entonces, vamos a ponerle un color. Bueno, es indistinto los colores, ahí es cosa nada más como. Entonces, en la parte superior de la torre, que le vamos a llamar una torre de absorción, así lo vamos a denominar. No se ve, ¿verdad? Vamos a ponerlo con color rojo. Esta es una torre de absorción. ¿Sí se ve? Ok. ¿Sí? Esta es la parte que yo les decía que es el domo. Aquí está la base. Le digo que en destilación, por ejemplo, le van a llamar también domo, y a diferencia de denominarlo aquí base, le van a denominar como fondo. Para que vayan asociando que no están peleadas las operaciones unitarias. O sea, todos los conceptos que vayan viendo también en absorción les puede servir en la parte de destilación. Porque de hecho el esquema del diagrama de equipos es parecido. Bueno, entonces tenemos ahí la parte del domo, la entrada de la corriente líquida. ¿Sí? ¿Sí? Líquida, es una corriente líquida. Y como entrada en la parte de la base inferior de la columna, tenemos una corriente, vamos a denominarle nada más así, una corriente gaseosa, una corriente líquida y una corriente gaseosa. Entran a la torre, ¿sí? Y pues van a estar en contacto íntimo y se va a llevar el fenómeno de la absorción, va a haber transferencia de masa y otras cosas. Una vez que suceda toda esta parte, ¿sí?, la corriente gaseosa, en este caso su salida es por la parte superior. ¿Sí? Ahí va otra vez, la corriente gaseosa, pero esta ya es la salida. Por la parte líquida, su salida, ¿sí?, es en la parte inferior. Ahí tenemos otra corriente líquida. Entonces, ¿cuántas corrientes tenemos en total? 4. Tenemos 2 de entrada y 2 de salida. Las 2 de entrada es una líquida y una gaseosa. Las 2 de salida, particularmente, también es lo mismo. Una gaseosa y una líquida. Ahora, para la parte del balance de materia, comúnmente utilizan nomenclaturas. ¿Sí? Además de la dirección del flujo y todo, es importante definir la parte de la nomenclatura. La nomenclatura yo lo entiendo que es para ayudarte a establecer algo, ¿cómo llamarlo? La notación que yo voy a trabajar. O sea, que yo lo relacione rápidamente para no escribirlo todo, por ejemplo, líquido, gaseoso. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Créeme que esto es indistinto, la nomenclatura que tú le pongas es indistinto. Mientras tú lo entiendas, ahí va a estar bien. Por ejemplo, la corriente líquida de entrada, ¿cómo lo podemos denominar? Una nomenclatura que tú consideres que lo veo y me acuerdo que es una corriente de entrada líquida. ¿Por qué esta corriente de entrada líquida? L.
Entonces, le podemos denominar como L, me imagino, porque el término de líquido, ¿no? Para que lo ubiques rápido. Y una E, para que digas, entrada. Muchos le ponen 1 siempre a las corrientes de entrada. Pero eso, repito, es indistinto. Tú le puedes poner incluso A y con eso es más que suficiente. Porque luego, ¿qué sucede cuando van a hacer balance de materia o hicieron balance de materia? Dicen, no me acuerdo de la nomenclatura. No, tú le puedes poner incluso X, Y, Z. Mientras tú sepas cuando estás trabajando, vas a poder emplear la parte de los cálculos en un balance de materia. Entonces, le vamos a denominar como LE a la corriente de entrada líquida. A la corriente de entrada gaseosa, ¿cómo lo vamos a denominar? ¿Cómo lo quieren denominar? Mande. No importa, mande. La G. Sí, de hecho, la recomendación, igual nunca me la dieron, pero yo les puedo recomendar que entre más sencillo sea la nomenclatura, mucho mejor para ti. Porque si tú revisas los libros, le ponen a veces, es muy robusta la nomenclatura, pero eso a veces hace que te confunda. A mí me ha pasado, o sea, cuando estás leyendo, estás revisando, dices, esto a qué se refiere. Y el detalle es que luego no te especifican, da por hecho el autor, ¿no? Que tú ya lo sabes. Entonces, yo te recomiendo que trabajes con una nomenclatura que tú lo entiendas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí LE pues, es mi corriente de entrada líquida, GE pues, es la corriente gaseosa, ¿sí? Eléctrica de entrada. La corriente de salida líquida, ¿cómo la vamos a denominar? LS, ¿no? Ahí también es indistinto si es mayúscula o minúscula. Bueno, comúnmente las corrientes, en este caso los flujos, sí van en mayúscula. Ya los subíndices para definir entrada o salida, ahí ya puede ser en minúscula, o sea, no hay problema. Pero la mayoría de los flujos, como tal, sí van en mayúscula, ahora que te estoy recordando. Y a la salida, ¿cómo le vamos a denominar la corriente gaseosa? GS. Y ahí está. Entonces ahora pues ya tienes tu diagrama de pico de lo que es una columna de absorción, una torre de absorción. Tenemos 4 corrientes, 2 de entrada, 2 de salida. Tienes una nomenclatura que considero que la vas a entender, la vas a asimilar, la vas a asociar. O sea, eso es muy importante, asociar la parte de la nomenclatura. Repito, puede ser diferente, la que tú quieras establecer. Obviamente tampoco no hay mucha variedad, ¿verdad? No hay cualidad de compuesto. Bueno, ahora vamos a recordar nuevamente la parte de balance de materia. ¿De dónde empieza la parte de un balance de materia? ¿Cuál es como que el fundamento de un balance de materia? Ese es el objetivo, sí, pero ¿de dónde parte que yo diga, necesito establecer un balance de materia? ¿Quién me lo dice? No. ¿Quién me dice, tienes que establecer un balance de materia? No recuerdo. Es un principio. ¿Por acá? ¿Quién dice, ¿qué tienes ahí? Antes de establecer un balance de materia. ¿Quién te lo dice? Nada más porque son entradas y salidas y ya. Que tenga los datos, las correctas. No. Así es. La ley de la conservación de la materia es quien te dice, es como el fundamento para establecer un balance de materia. La ley de la conservación de la materia. Desde ahí parte y se desglosa todo lo que tienes que establecer, criterios y demás. ¿Qué dice en este caso el principio de la conservación de la materia? La materia. Sí, de hecho, así se empieza. Ese es lo básico que debes conocer la materia. La ley de la conservación de la materia. Y la ley de la conservación de la materia te dice: la
la materia no se destruye, solo se transforma. Eso es lo que nos enseñaron. Ahora, asócialo a balance. Y te voy a poner la siguiente ecuación. Mande. Fuerte. Fuerte, hijo. Que lo que entra es igual a lo que sale. Sí, sí y no. Dependiendo de qué. Porque también se genera acumulación, generación. Exactamente. Del balance de la ley de la conservación de la materia, se traduce matemáticamente, no vamos a hacer eso, pero se traduce matemáticamente a lo que mencionó su compañero. Donde tengo que considerar entrada, salida, acumulación, en desorden, pero ok. Entrada, salida, acumulación, generación, aunque sea en desorden, no pasa nada, falta uno. A mí me gusta mucho el balance de materia. Y de repente nada hoy, pero me gusta. Porque al final lo aplico aquí. Entonces, repito, entrada, salida, generación, acumulación, me falta uno. Si no, no está completo. No, generación lo podemos asociar como la producción, si quiere. Pero me falta uno. ¿Eh? Y o sí es o no es. Quiere que rato los hijos van a pelear, los pupilentes. No, porque tenía la duda, me causaba una duda y yo no puedo decir nada. Si es el profe, es yo. Por eso tenía una duda, sí, hice todo lo posible para disipar la duda. Sí es. ¿Ah? No, pues si es el muchacho que le da su amigo. Bueno, ya le pensaron, nos falta uno. Nos falta el eslabón perdido, ¿cuál sería? A ver, repito, entrada, salida, acumulación, generación. Les voy a dar un tip. Ya llevaron, por eso yo lo mismo, ya llevaron vectores. Para que exista generación, para que exista generación, debe de existir o coexistir, ¿qué más? Ajá, pero generación va muy asociado a lo que nos hace falta. Bueno, lo voy a poner en términos de cinética o hay una gráfica que le dice los reactivos al inicio están en su máxima expresión. Avanza la reacción y disminuye. Por otra parte, los productos que le pasan aumentan. Entonces, ¿qué le pasa a los reactivos? Los productos se generan, consumen. Entonces, el consumo. Entonces, son 5 aspectos. Entrada. De hecho, lo voy a anotar. Les dije que les dé un poquito de balance. O sea, es un poquito, porque no, balance es mucho, pero. A partir de la ley de la conservación de la materia se establece lo siguiente. Igual, nada más dejen y lo pongo en orden, porque si no, ahí sí va a ser un problema. Vamos a ponerle en orden, como lo puedes encontrar en la bibliografía. Tenemos entrada, ¿sí? Tenemos menos salida, ¿sí? Tenemos la parte, a ver, aquí, disculpa. Entrada menos salida, menos consumo, y entonces la generación, ¿cómo sería? Más generación, ¿sí, no? Y todo esto es igual a acumulación. Es así como tú lo puedes encontrar en los libros, en los apuntes, en las bibliografías. Entonces, ahí está. Entrada, menos salida,
menos consumo, más generación, igual a acumulación. ¿Sí? Esa es la, vamos a llamarle así, esa es como la traducción matemática considerando la ley de la conservación de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Un poquito de balance. Ahora, su compañero decía, es entrada igual a salida. Yo estoy de acuerdo, porque es así como lo vamos a manejar. Pero ¿cómo llegamos a ese punto nada más de entrada igual a salida? Sí, pero ¿bajo qué criterio? Porque en matemáticas, por ejemplo, cuando tienes una ecuación y despejas, hay un criterio, ¿no? Aquí no nada más puedo venir y estar eliminando y ya que me quede entrada igual a salida. ¿Qué criterios voy a considerar? Que el consumo y generación y acumulación se igual a cero. Ajá, pero ¿por qué? Cuando tú defiendas tu tesis, te vas a decir, bueno, sí, todo muy bonito, pero ¿por qué? Aquí, ¿por qué? ¿Por qué voy a eliminar acumulación? ¿Por qué voy a eliminar generación? ¿Por qué voy a eliminar consumo? Primero, ok, tengo que considerar, y me regreso un poquito a lo que es termodinámica. Vamos para atrás ahora. Salite, ¿no? Este es un sistema. Tenemos sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas cerrados, etc. Este es un sistema que abierto, cerrado. Se lo voy a poner así, abierto. ¿Okay? Ahora, dentro de un sistema abierto hay dos tipos. ¿Cuáles son? En régimen y en régimen. Sí, en régimen estacionario y en régimen transitorio. No es lo mismo, pero bueno. Aquí vamos a trabajar para no meterle tanta dificultad que es el régimen estacionario. A eso voy. ¿Qué no cambia? Escuchen bien. Tengo un sistema cerrado, abierto. Es abierto. Ya descarto el cerrado. Ahora, si es un sistema abierto, ahora tengo que considerar si es estacionario o transitorio. Dice, no la voy a complicar, voy a elegir que es estacionario. ¿Por qué estacionario? ¿Qué criterio voy a considerar entonces si yo menciono que es un régimen de estado estacionario? No, está bien lo que digo, pero la idea que no te digo. ¿Qué pasa con las variables? ¿Se mantienen? ¿Se mantienen? Fuerte. Se mantienen constantes. En este caso, cuando yo defino, y eso es el primer criterio que pueden aplicar, si yo considero que tengo régimen estacionario, ¿qué quiere decir? Que todas las variables permanecen constantes, igual los flujos. Entonces, en este contexto, lo que yo puedo eliminar, porque estoy diciendo que es un régimen estacionario, no va a existir ¿qué? La acumulación. Todo lo que entre es igual, la misma cantidad que va entrando, la misma cantidad que va saliendo. Entonces, cuando yo defino que es el régimen estacionario, la acumulación vale 0. Es decir, en mi torre no se acumula nada. Entonces vale 0. Esto vale 0, Jorge. Y este es el primer criterio, ya lo fundamento para eliminar acumulación. Mientras, no puedo. No lo debería agarrar y eliminar, pues, no es el caso. Bueno, entonces me quedaría de la siguiente manera. Un momento nada más. Un momentito. Voy a volver a copiar. A ver, vamos a ver. Ahí está un poquito desfasado. A ver, nada más un momentito.
Bueno, ya se hizo lo que se pudo. Sí, si no va a llevar más tiempo. Esto vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya dijimos por qué. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué otro criterio? ¿Y qué quieren eliminar? ¿A quién le van a echar el ojo ahí? A consumo. Bueno, si eliges consumo, pues en automático también eliges generación. ¿Cómo lo elimino? ¿Por qué lo elimino? ¿Cómo lo fundamento para eliminarlo? Y que se haga 0. Exactamente, esa es la palabra. No tengo reacción química. Como no hay reacción química, no hay nada que se consuma, no hay nada de reactivo que se consuma. Y por lo tanto, no hay ningún tipo de reactivo que se esté consumiendo, pues en automático no hay nada que se esté produciendo. O sea, nada que se esté generando. Entonces, como no tengo reacción química, esto vale 0. Y ya va agarrando forma a como ustedes comúnmente lo conocen. Que va a quedar ahí, entrada menos salida igual a 0. Esto ya lo voy a escribir porque va a dar más trabajo. Así queda bien. Y eso ya les gusta un poquito. No, es que tener todas las variables de consumo, generación y acumulación, obviamente lo hace más complejo. Obviamente sí lo hace muy complejo. Y más si defino que es el régimen transitorio. Entonces, eso de entrada menos salida ya se ve un poquito más amigable. Ya lo estamos aterrizando como vamos a considerar que lo vamos a manejar. Pero ahí falta solo un pequeño movimiento, el despeje. Para que lo consideremos como tal, miren, entrada igual a salida. ¿Sí? Está restando y pasa sumando. Por eso les decía también aquí, las matemáticas son importantes. Y es así como nosotros lo manejamos. Ahora, entrada igual a salida. ¿Por qué? Porque es en régimen estacionario. ¿Por qué? Porque no hay reacción química. Y tengo entradas y salidas nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? Déjenme. ¿Cómo quedaría la parte del balance de materia? ¿Cómo quedaría el balance de materia? Si todo está definido, entrada igual a salida. Ajá, ¿cómo quedaría? LE más G es igual a GS más LS. LE más G igual a GS más LS. más LS. Así es. Ya vieron que es muy fácil establecer un balance. Ese es el balance. Obviamente, nada más sería darle valores, ¿no? Así como que, a ver, ¿qué valor le doy? Y hago los cálculos, ¿no? Bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo. A ver, déjenme primero cerrar esto. Otra vez, a ver. De hecho, ya no lo terminé y ustedes lo van a terminar. Pero sí les pongo el ejemplo, o sea, sí les pongo un primer ejemplo para que... Y está bien sencillo, para que lo vean, nada más, para que recuerden balance de materia. Ahí va, miren. Aquí está, miren. Ahí está. Cópienlo, por favor, así, tal cual, así como está, tal cual, por favor. Cópienlo, por favor. No hay enunciado, solo es... Tenemos
Este ejemplo, ¿sí? Le decía que no hay un enunciado como tal. El objetivo de este ejemplo es la parte de establecer el balance de materia. Ya lo hicimos, al menos en esta parte. Ya dijimos que la ecuación como tal es L más G igual a GS más LS. Posiblemente tú estés viendo que aquí es un poquito más complicado. Sí, es un poquito más complicado, pero nada que no se pueda resolver. Miren, lo que está con color verde es nuestro compuesto de interés. ¿Sí? En las gráficas que se observan aquí, a ver, permítanme, aquí, en las gráficas, en este, y en este, el componente de interés se encuentra, ¿sí?, en color verde. Hasta ahí vamos bien, o sea, se encuentra de color verde. Vamos a observar la parte de las entradas. Si yo digo que el compuesto de interés se encuentra en todo lo que ves de color verde, entonces quiere decir que también en mi corriente líquida de entrada tengo un poco de ese compuesto de interés. ¿Estamos de acuerdo? Lo que decían hace un momento. Recuerdo que decían, bueno, que también en la corriente líquida se podría encontrar. Y sí, posiblemente también se encuentra el compuesto de interés. Y en la corriente gaseosa de entrada, pues obviamente va a estar en su máxima concentración de ese compuesto de interés. Bueno, entonces, si vemos la parte de las entradas, el compuesto de interés, por ejemplo, en la corriente líquida, vale 10 kilomoles sobre hora. ¿Sí? Y el resto, ¿sí?, de esta corriente líquida vale 70 kilomoles sobre hora. Es decir, toda mi corriente líquida en total, ¿cuánto vale? ¿Dónde? 80. Es que habla para usted o yo. Bueno, yo tengo un problema. No, tengo el problema yo. Yo tengo el problema. Entonces, tenemos 80 kilomoles por hora. Ese sería el valor de mi corriente líquida de entrada. Hablando específicamente de que mi corriente líquida también tiene cierta cantidad de este compuesto de interés. En la parte del gas, ¿sí?, como mezcla gaseosa, por eso le decía mezcla gaseosa, tenemos también otro compuesto de interés que es igual a 160 kilomoles sobre hora. Y el resto de esta mezcla gaseosa, ¿sí?, no sé qué sea GS, por ejemplo, vamos a decir tal vez aire, el resto, tenemos ahí 40 kilomoles por hora. Entonces, mi corriente de entrada con respecto a la mezcla gaseosa, en donde tengo mi compuesto de interés, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 200 kilómetros por hora. Ah, muy bien, 200. Está muy sencillo, ¿no? Pero igual, es para entrar en materia de esto. Entonces, repito, la parte de la corriente líquida son 80 kilomoles sobre hora, la corriente gaseosa, de entrada, son 200. Bueno, ahora, conforme va a generarse, eso es lo que quiero que vean, porque aquí ya parten los cálculos. Yo tengo lo siguiente: a la entrada 80, pero 10 de mi compuesto de interés, tengo 200, y de esos 200 de entrada de la mezcla gaseosa, son 160. Bueno, por efecto, pues van a entrar a la torre, ¿sí? Y ahí van a estar en contacto íntimo, va a haber transferencia de masa y demás. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál sería el efecto asociado al objetivo de tener una torre de absorción? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Así es, va a haber una transferencia de mi compuesto de interés
que se encuentra en la corriente gaseosa va a pasar a la parte líquida. Eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué observan en esa parte? Gráficamente, porque no tengo ningún valor numérico, de hecho eso es lo que van a determinar ustedes. Pero ¿qué observan? Al menos desde el punto de vista gráfico. ¿Qué le sucede a mi compuesto de interés? Si me están diciendo que el principio de absorción es eso, la transferencia de un compuesto de interés que se encuentra en una corriente gaseosa pasa o se transfiere a una corriente líquida. Gráficamente, ahí, ¿qué nos están indicando? ¿Qué le pasa a mi compuesto de interés? A la salida, en la corriente gaseosa. Disminuye la cantidad. Eso es lo que me están diciendo, incluso por eso puse estas gráficas. Porque yo te decía que esto, el color verde, es mi compuesto de interés. Y observaste aquí, lo tiene que ser más pequeño, ¿no? Entonces, en automático yo tengo que pensar que disminuyó. ¿Sí? Disminuyó la parte de mi compuesto de interés a la salida en la corriente gaseosa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se descontaminó. Posiblemente estamos manejando ahí gases contaminantes y posiblemente quisiera quitar dióxido de carbono, dióxido de azufre y disminuye entonces esa cantidad de esos compuestos. Y por eso gráficamente lo puedo ver así. Entonces disminuyó. Eso es lo que yo estoy observando. Y ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Aumentó. ¿En dónde? En la corriente líquida. ¿Por qué? Porque se entiende que se transfirió cierta cantidad de ese compuesto de interés a mi corriente líquida. Entonces, gráficamente, en la gráfica de pastel, pues se ve, ¿no? La parte de color verde, un poquito, el área es un poquito más grande. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que sucede gráficamente. Pero ahora vamos a resolver este balance de materia. Hay un dato que posiblemente no te he comentado, que cuando entran las corrientes a la torre de absorción, ¿sí? Lo que se transfiere en este caso son alrededor de 144 kilomoles de ese compuesto, que en este caso ahora le llaman compuesto ácido. También es distinto, nada más es un compuesto. Entonces, hay transferencia y lo que en este caso se transfiere son 144 kilomoles de agua. Bueno, a ver, yo quiero saber entonces, vamos a empezar por aquí. Bueno, incluso el lugar para empezar es distinto, pero vamos a empezar por la parte de agua de la salida de mi corriente líquida. Quiero saber entonces cuánto vale LA1. ¿Cuánto vale? Primero voy a usar la lógica. ¿Cuánto vale? Yo sé que ustedes son buenos matemáticos. 154. ¿Por qué? Es muy sencillo. Yo sé que es muy sencillo, pero ahora, ¿por qué? A ver, ¿quién está ahí diciendo su compañero? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Mande? Irving. Lo que le estoy platicando, dígalo para nosotros, no pasa nada. Porque en las torres se suman los 154 kilogramos. ¿A quién? No. Entonces, si yo observo mi entrada con mi salida, entonces yo observo que tenía 10 a la entrada. Y si estoy diciendo que en principio va a pasar el compuesto A, en este caso, a la corriente líquida, pues va a ser como una sumatoria, ¿no? Que le van a soltar. Entonces, si yo tenía 10 a la entrada y se transfirieron 144, ¿cuánto voy a tener a la salida? 154, tan fácil, ¿no? Pero ahora eso quiero matemáticamente como lo voy a hacer. A ver, hágalo. Sí, la respuesta es correcta, pero interprétenlo como el balance que habíamos establecido, y me regreso donde decía, aunque no lo vean ustedes, donde dice LE más GE igual a GS más LS. Este balance es un balance general, ¿sí? Es un balance general. Entonces, lo que les estoy pidiendo ahorita también es un balance general, pero donde involucre nada más las corrientes de entrada de líquido y la corriente de salida de líquido.
¿Sí? Sí, ambos son de líquido. Podría ser L2 más. A ver, pase.